Segundo paso para nuestra América. Nuevo Orden, un programa para el debate sustantivo, sin dogmas ni hegemonías. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de su programa Nuevo Orden, una producción de Segundo Paso para Nuestra América, fundación dedicada al estudio y a la comprensión de los movimientos sociales, los eventos geopolíticos y las variables que nos trae este siglo XXI, cargado de muchas interrogantes, de pocas respuestas y de cambios sustanciales y profundos en nuestra América y en el mundo. Para esta edición vamos a trabajar con el tema del nuevo orden. Cuando escuchamos nuevo orden, escuchamos cosas nuevas, cosas que se reorganizan a partir de eventos que no siempre son muy felices. En el caso que nos ocupa, América Latina viene de una historia cruenta de invasiones desde 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a esta fecha, una historia continuada de agresiones e invasiones en el cual devino el siglo XX con una cantidad enorme de gobiernos dictatoriales, de acciones políticas indebidas contra los pueblos, de acciones de hostigamiento, todas tuteladas desde el Imperio norteamericano, para no decir la influencia europea y la influencia del Reino Unido en todas las situaciones que hemos atravesado como una gran nación. Una nación a quien se le irrumpió su proceso histórico-social y se le impuso un modelo societal que todavía está en construcción. Afortunadamente, el siglo XXI nos amanece con propuestas que son, si no continuadas del siglo pasado, irrumpen en la realidad como una nueva forma para ver la misma realidad. No le hablo de otra cosa, sino de los movimientos sociales en Nicaragua que dieron origen al sandinismo, de los movimientos políticos y sociales en Cuba que dieron origen a la Revolución Cubana, de los movimientos sociales contra la hegemonía norteamericana, que lo que nos caracteriza como antiimperialistas en Bolivia, que hicieron posible de que un Evo Morales asumiera el poder, su representante indígena estuviera en el poder y tuviéramos una revolución allí con las características propias de Bolivia, de los fenómenos que están ocurriendo tanto en Brasil como en Colombia, Uruguay y Paraguay, que pronto cambiarán ahí también el signo político, porque los pueblos se manifiestan de la mejor manera dentro del marco de la democracia y, contrario a lo que sucedió en el siglo XX, la pelea ahora, el debate ahora es en los escenarios que la política dispone para tal fin. Así que cuando nos dicen que no hay regímenes democráticos en América Latina, nosotros respondemos con toda propiedad. Le podemos decir que América Latina es un crisol de democracia participativa, protagónica, activa y comprometida, donde los pueblos sí tienen la palabra, sí tienen el poder de cambiar la situación. Caso de Venezuela lo dejo de último porque este es el país anfitrión y yo soy venezolano. Y puedo decirle que en Venezuela en 22 años hemos volteado la tortilla, como dijera algún mexicano, pero en 180 grados. Pasamos de ser un pueblo oprimido, un pueblo visto como proveedor de materias primas únicamente, a ser hoy un ejemplo de resistencia, de compromiso y de contundencia en la construcción de eso que llamamos el pensamiento libre bolivariano. Somos respetuosos de la autodeterminación y reconocemos a todas las naciones del mundo, pero es que la misma fórmula está aplicando a Nicaragua, quien tienen estrechas relaciones con países muy distantes, como pudiera ser Irán, Rusia, China, la India. Igual pasa en Venezuela, igual pasa con Cuba, igual está sucediendo en el resto de nuestra América. Brasil, capítulo aparte que trabajaremos a lo largo del tiempo y en algún momento le dedicaremos un programa completo. Brasil hubo un surgimiento de eso que llamamos el progresismo social, encabezado por Lula da Silva, que termina por incomprensión y tal vez por errores cometidos. No lo juzgaremos en este momento, pero podemos decir con propiedad de que devino un fascista como
el señor Bolsonaro, que representa a la ultraderecha. Pero es que ese cambio hacia la derecha fue impulsado también por las maquinarias de dominación ideológica que desde los centros de poder siguen moviendo los signos y los símbolos para hacer pensar una cosa u otra según sean las conveniencias de un imperio en decadencia como es el imperio de Estados Unidos, de una Unión Europea que también hace agua frente al COVID-19 y de un Reino Unido que agazapado tras bastidores sigue moviendo los hilos del poder para buscar cambios bruscos y profundos en América Latina, en Eurasia y en China. O sea, ya América Latino-Caribeña entonces pasa a conformar ese eje geopolítico que en conjunto con los otros dos grandes bloques de poder, que sería el bloque asiático a la cabeza China, el bloque ruso, euroasiático a la cabeza Rusia, el Cáucaso y parte de Asia Occidental, cuyo liderazgo más grande lo tiene Irán, frente a una América Latina donde hay 4 países preponderantes, me refiero a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, y un quinto que se le suma últimamente, que es México, de la mano de su presidente AMLO, están dándole un nuevo signo, están marcando una nueva visión y nos está poniendo al frente esto con el cual bautizamos el programa. Estamos enfrente de un nuevo orden internacional, sin hegemonía y sin dogmatismo, en el marco de la más amplia amplitud, valga la cacofonía, pero centrado en una sola línea. No aceptaremos jamás un hegemónico sociocultural y mucho menos un imperio derruido y derrotado. Nuevos bloques de poder emergen en el planeta. Lo hemos sostenido como tesis y lo podemos comprobar en la realidad. Hablábamos entonces del bloque asiático. Cuando hablamos del bloque asiático, el gigante chino, que tiene la preponderancia tecnológica, financiera, militar y productiva, va a tener a su lado unas alianzas que en otra época eran casi imposibles pensarlas. Entender, por ejemplo, de que países que están comprometidos con los Estados Unidos de Norteamérica tengan relaciones estrechas con China y que no sean capaces de avanzar contra esta ni siquiera por el asedio y el hostigamiento y la inspiración permanente que los Estados Unidos mantiene en la zona para crear un clima de conflicto y distraer la política china. Véase, Taiwán pertenece a China. Sin embargo, los esfuerzos por hacer un proceso de secesión a China han sido infructuosos, no solo por el gobierno, porque el gobierno chino es un gobierno muy fuerte, sino porque el gobierno taiwanés y los taiwaneses así lo han decidido. Siguen estando al lado de China. Hong Kong pasó a finales del siglo XX fue devuelta a la China. Sin embargo, se habló desde ese momento de un modelo, un Estado y 2 modelos. Modelo capitalista, productivo, de mercado, común y corriente, como lo conocemos en Occidente, en Hong Kong, versus el modelo chino, que es un socialismo progresista con una virtud que es un socialismo productivo que ha logrado sacar 700 millones de seres humanos de la pobreza y llevarlo a eso que conocemos en Occidente como clase media. No olvidemos que China no es un país capitalista, está gobernado por el Partido Comunista Chino. Si vamos y observamos ese fenómeno de China, tenemos que hablar también de la franja y la ruta. La franja y la ruta es la nueva ruta de la seda. Con la franja y la ruta, o esa nueva ruta de la seda, China se va a relacionar con el mundo entero. Busque usted la diferencia y va a conseguir 1 millón entre Irán y China, pero busque una coincidencia y cuesta bastante entenderlo, ¿no? ¿Cuál es la coincidencia principal? Ambos países son antiimperialistas, respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y están inscritos en el marco de la multipolaridad. Es allí la respuesta a aquellos que piensan que el mundo todavía se divide entre blanco y negro, entre los rojos, catalogados como comunistas, anarquistas, come niños,
y los azules, catalogados como el capitalismo, los del American Way of Life, los del avance, los del progreso. O sea, parecía ser que el mundo del siglo XX era muy fácil despejar la incógnita, pero en el siglo XXI nos vamos a conseguir relaciones que no son lineales. Un ejemplo que pudiéramos traer desde acá, desde Venezuela, aunque suene un poco chocante volver a repetir un ejemplo venezolano ante un público que es diverso y muy plural, podemos hacerlo que en el marco del asedio los norteamericanos están conversando con el gobierno de Nicolás Maduro, pero es que eso no tiene nada de distinto, es lo mismo que están haciendo en Irán. Mientras el pueblo iraní sigue avanzando con su revolución islámica y en el marco de unas grandes contradicciones con 40 años de asedio y de hostigamiento y de bloqueo, el gobierno iraní está sentado en la mesa de negociación recomponiendo su posición frente al tratado nuclear que le corresponde a Irán en igualdad de condiciones de los Estados Unidos, exigiendo que respeto. O citemos el ejemplo que tenemos en Rusia. Mientras el gigante euroasiático comercia con China, abre mercados con la India y establece relaciones de afecto, amistad y cooperación con toda la América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica se aprovecha de la OTAN o reactiva la OTAN utilizando a Ucrania como plataforma para atacar al gigante euroasiático. Pero veamos la línea de fracaso. Fracasaron en todos los paisitos, y eso de paisitos no es peyorativo, sino porque son derivados de la implosión que sufrió la vieja Yugoslavia, y estos países que hacen frontera con Rusia se intentaron utilizar para el mismo fin que hoy le está sirviendo a Ucrania. Esa es la geopolítica. A eso nos referimos con los bloques contrahegemónicos. Al parecer, y todavía sigue siendo una tesis por probar, aunque tenga grandes evidencias de que está caminando y a pasos acelerados, el mundo no está dispuesto a aceptar que una sola nación domine al planeta entero. Así que los mundialistas han fracasado en estos primeros 21 años del siglo XXI. Y abordamos las tesis de un mundo multiétnico y pluripolar, con las características que a cada nación le corresponda y en el marco del respeto. Vale aquí decir, otra propaganda desde Venezuela, el quinto objetivo de nuestro plan de la patria, la preservación de la especie humana, pasa por esa línea, pasa por ese convencimiento que solo el respeto entre las naciones puede garantizar que sigamos viviendo como especie en este planeta que cada vez es más pequeño. Algo nuevo está pasando y América Latina a la cabeza. Algo nuevo está sucediendo y para eso estará Segundo Paso atento y pendiente con su equipo de investigadores para ir despejando las incógnitas que van surgiendo. El secreto no es dar la respuesta, el secreto es hallar tantas preguntas como deseos tengamos de saber qué sucede en América Latina. De eso se tratará este programa de aquí en adelante. Buscaremos siempre con objetividad y en el marco de ponerle un abanico de posibilidades para que usted haga su análisis. Piense como usted quiera, se ubique en la perspectiva donde usted mejor se sienta, donde se sienta más cómodo, pero tenga muchos insumos o los que nosotros podamos darle y otros más le podrán dar para que usted despeje la paja del trigo y halle, por favor, esa semilla que le permita entender que somos un continente privilegiado, que tenemos escasos 500 años de historia. Tal vez a Europa le costará mucho hallar nuevas formas de relaciones, nuevos modelos para tratar a su gente, desarrollos sociales distintos, porque después de 10.000 años de sufrimiento y de haber pasado por todas las etapas de dominación habida y por haber, desde el esclavismo, pasando por el feudalismo hasta el capitalismo más cruel y cruento del neoliberalismo, ya a estas alturas tal vez esté hasta tarde pensar que en Europa haya algún cambio. Pero si lo comparamos con América Latina, unas naciones que apenas cumplimos 500 años bajo el dominio de Occidente, pero que tenemos una riqueza cultural y humana
que trasciende la frontera y que nos ubica como un continente maravilloso, lleno de oportunidades, no solo por las riquezas minerales que tiene, sino por los contenidos que va dando. Ya en el año 45 del siglo pasado, la ensayística latinoamericana ocupaba todas las librerías y las bibliotecas del planeta Tierra, y lo digo sin ninguna jactancia. Las ciencias sociales van a tener su mayor empuje de esa época, del año 45 al finales del siglo XX, vamos a tener una ensayística y las investigaciones en ciencias sociales más importantes que, si se quiere, que se estudian en el mundo entero. No digamos en literatura, premios Nobel, no digamos en cuentística, no hablemos de geografía, y si le ponemos los otros elementos de construcción propia de los pueblos, por los pueblos y para los pueblos, vean ustedes que todos los procesos nuestros han estado asignados, han estado marcados por particularidades muy específicas que tienen que ver con esta raza perfecta, este combinado de religiones, de cultura, de sueños y de esperanza que es América Latina. Somos más allá del realismo mágico con el cual el Gabo ganó el premio Nobel. Somos tal vez el Macondo que nos dejó como herencia. Somos esa libertad que solo nosotros podemos entender, una libertad que se expresa en el respeto, en el afecto, en el cariño, en la negación a la xenofobia, a la oporofobia y a todas las fobias que distingan un hombre de otro. En este continente, negros, amarillos, blancos o de cualquier región del mundo son bienvenidos y son queridos. Un nuevo orden es posible y América Latina está pariendo una nueva era, y ese nuevo orden los estamos empujando desde estas tierras nuevas y sin vicio, sin intenciones de invadir a nadie, ni de imponerle modelos a nadie. Hasta la próxima oportunidad. Segundo paso para nuestra América.